Buenas tardes, mi nombre es Brian Peña. Hoy venimos a explicarles qué es regresión lineal. En este caso, una regresión lineal es una técnica estadística utilizada para estimar una variable cuantitativa en función de otra variable cuantitativa. Bueno, se puede decir que una de las variables cuantitativas se podría llamar y a esa variable le podemos poner el nombre de variable dependiente. ¿Qué quiere decir dependiente? Que esta depende de otra variable para poder ser hallada, estimada o poder predecirla. Ya nuestra otra variable cuantitativa podría ser la variable, se le podría llamar x, que a esta tendría un nombre como la variable independiente. ¿Por qué la variable independiente? Como su nombre lo dice, es independiente no necesita depender de otra variable para poder explicar a y. También se le puede llamar como la variable explicativa, que quiere decir que es la que nos explica y. Ya con esto, entonces, la regresión lineal consiste en modelar una ecuación en recta, como la podemos ver acá. Entonces aquí podemos decir que nuestra variable de modelación sería y gorrito igual a b sub 0 más b sub 1 por x. Para poder resolver este tipo de ecuaciones se utiliza el método mínimo cuadrados. Y podemos explicar que y x son las variables, como lo explicamos anteriormente, y b y 0 son coeficientes. Quiere decir que son constantes, que esto no varía, se puede entender que estos no varían su valor. Ahora podemos decir que según B0 se llamaría intersección, que sería la intersección de la recta, y B1 sería la pendiente. Entonces vamos a ir al P colorado. Como les digo, entonces la B0 sería la intersección y B1 sería la recta. Entonces aquí ya mi compañero les va a explicar. Bueno, teniendo en cuenta lo que dijo mi compañera anteriormente, entonces para complementar, entonces vamos a hacer un ejercicio con esta ecuación de estimación. Entonces el ejercicio sería predecir la nota de los estudiantes en base a su tiempo de estudio. Entonces para este caso nos vamos acá a la recta donde tenemos acá los datos. Entonces para el primer estudiante, entonces él estudió 1 hora, su nota fue de 5. Para el segundo estudió 2 horas, su nota fue de 7. Para el tercer estudiante estudió 3 horas, su nota fue de 8. Y para el cuarto estudiante estudió 6 horas, su nota fue de 10. Entonces en este caso, como podemos ver, los puntos se acomodan a la recta, pero no todos pasan por la línea de la recta. Entonces en este caso podemos tener infinita cantidad de rectas y ninguna va a pasar por todos los puntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Utilizando la ecuación que ya habló mi compañera, que fue la ecuación de estimación, vamos a hallar una recta que sea la que más cerca pasa sobre todos los puntos. Entonces, para este caso, vamos a ir cambiando los valores. Entonces, la ecuación de estimación es y gorro igual b0 más b1 por x. Entonces, en este caso, b0, que es el punto de intersecto, acá entonces vamos a reemplazar el valor. Acá me está señalando mi compañera el punto que prácticamente es el punto que intersecta en el eje Y. Entonces ahí donde intersecta vamos a coger el valor estimado y ese va a ser nuestro B0, que en este caso la estimación sería más o menos de un 3.8. Y para B1, que es nuestra pendiente, acá en este caso lo que vamos a hacer es coger un transecto tanto como del eje X como del eje Y, en este caso de 1. Entonces digamos acá podemos coger el transecto de 5 a 6 y para el eje Y podemos coger el transecto de 7 a 8. En este caso vamos a dibujar unas líneas imaginarias
a donde cada una pues llegue sin tope con la recta. En este caso se nos va a formar un triángulo con la recta y con las líneas estimadas, y lo que vamos a hacer es calcular la altura de estos. Entonces, digamos, en este caso nuestra estimación va a ser de 1.5. Listo, teniendo esto en cuenta, podemos reemplazar nuestros valores en la fórmula. Esto quiere decir que y gorro sería igual a 3.8 más 1.5 por x. ¿Por qué positivo? Porque acá, pues teniendo en cuenta nuestra recta va subiendo, en este caso va ascendiendo, lo que esto hace que sea positiva. Si en tal caso fuera negativa, nuestra recta iría bajando. Entonces, listo, teniendo eso en cuenta, entonces ya podemos hacer estimaciones de las horas de los estudiantes con sus notas. Entonces, en este caso, nuestro dato X, en este caso sería 1, sería, digamos, los transectos que cogimos, en este caso fue 1, entonces nuestra estimación de X va a ser 1. Y siempre va a aumentar en 1, nunca va a cambiar su valor, porque acordémonos que como este es un coeficiente, es una constante, su valor nunca va a cambiar. Entonces en este caso va a ir aumentando de 1 en 1. Igualmente para nuestro B0, que en este caso pues obviamente es nuestra B1, nuestro B1 es 1.5, ese nunca va a cambiar de valor tampoco, se va a ir aumentando de 1.5 en 1.5. Entonces acá, digamos, para hacer la estimación, ya solamente sería reemplazar. Entonces digamos que un estudiante estudió una hora de más, entonces acá en este caso sería y gorro igual a 3.8 más 1.5, y acá cambiamos el valor de x a 1. Acá pues, prácticamente se cancela, igualmente sería 3.8, pero si queremos hacer la estimación de un estudiante que estudió 3, 4 horas, nuestro valor de x cambiaría a estas 3 o 4 horas. Y pues de acá, de hacer del cálculo de esta ecuación, sacaríamos la estimación de la nota que tendría el estudiante pues al fin de haber estudiado cierta cantidad de horas. Entonces pues ya con esto se podría hacer una interpretación de que B1, por cada hora adicional de estudio del estudiante, su nota aumentaría en 1.5. Entonces pues teniendo esto en cuenta, acá ya prácticamente ya resolvimos el ejercicio. Digamos acá pues a la utilización de la recta, también utilizar digamos aplicaciones de ayuda y todo eso pues nos ayuda bastante a comprender más el ejercicio. Entonces pues teniendo esto en cuenta, esto sería todo por el momento. Bueno, eso sería como tal toda la explicación para lo que es regresión lineal. Espero que sea claro. Muchas gracias. Hasta luego.